Y la última vez pues nos habíamos quedado en los años 70, básicamente porque os comentaba, os acordáis que decía que en los años 70 parece que no había pasado nada, pero a nivel de astronomía y de astronáutica pasaron un montón de cosas. Y hoy nos vamos a centrar en el proceso, en la evolución lógica que significó el transbordador espacial. No sé si veis la presentación. Sí, sí. Hola, Sí. ahora. Perfecto. Vale, lo que vamos a ver hoy, la primera parte la vamos a dedicar a los transbordadores espaciales, ¿de acuerdo? Además, esta es una cosa como muy curiosa porque ya es una nave espacial que todos tenemos como muy presente. Todos la hemos visto volar, todos la hemos visto despegar, recordamos un poco su historia, sus accidentes también lo recordamos. Y yo lo he definido un poco como la historia de una hazaña muy importante, pero de muchísimos errores, ¿no? Y luego valoraréis vosotros también si realmente ha sido tan importante para la historia de la astronáutica en el siglo XX. Bueno, pues aquí tenemos dos imágenes reales del transbordador espacial que yo creo que ilustran muy bien el tipo de nave espacial que estamos hablando. Fijaros que hasta ahora las naves espaciales podían parecerse a cualquier cosa, pero no a un avión. ¿De acuerdo? Es decir, eran objetos más o menos aerodinámicos que se lanzaban a bordo de un cohete y que luego regresaban a la Tierra pues con dos vías diferentes, pero la misma al fin y al cabo, que era usando paracaídas. En el caso de las naves norteamericanas, esos paracaídas eran para aterrizar en el mar. Y en el caso de las naves rusas, esos paracaídas eran para aterrizar en tierra. ¿De acuerdo? Tenían un poco esa variante. Se debía fundamentalmente al tamaño de Rusia. Rusia es muy grande, se extiende muchísimo a lo largo de un hemisferio del planeta y ellos siempre opinaban que podían aterrizar con relativa precisión en algún lugar sus naves espaciales. Los norteamericanos preferían un poco la seguridad de aterrizar no solo con paracaídas, sino de caer en el mar. Sin embargo, los científicos norteamericanos, los ingenieros norteamericanos a finales de los años 60, principios de los 70, consideraban que los cohetes tradicionales eran enormemente caros. Y ellos pensaron la posibilidad de utilizar una nave reutilizable, es decir, que no se perdiera cada vez que hay un lanzamiento. Entonces esa nave volaría al espacio, volvería a la Tierra y se podría usar de una manera indefinida en función del mantenimiento. Esto era la idea original, que luego no fue la que se plasmó finalmente, es un punto intermedio. Fijaros un poco, por ejemplo, estas dos fotografías son ilustrativas de cómo se ahorraba. En los primeros lanzamientos, por ejemplo, este es el Columbia en su primer lanzamiento, en 1981, y aquí tenemos el Discovery ya en los años 90. Por ejemplo, lo único que no es reutilizable en el transbordador espacial es el tanque principal central. Este que es de color óxido en la imagen de la izquierda, o de color marrón. ¿Por qué está de color marrón? Porque como se perdía, no tenía mucho sentido pintarlo, como sucedía al principio. Claro, eran miles de litros de pintura que se gastaban, ¿para qué? Para que luego el tanque se desintegrara en la atmósfera, entre la atmósfera. Entonces, seguramente recordaréis que en los últimos lanzamientos ya, o casi todos al final, ya no se pintaba el impulsor principal, que es un depósito de combustible. Solo se pintaba lo reutilizable, es decir, los boosters, los cohetes de apoyo, los dos laterales y, por supuesto, el propio transbordador. Entonces, la nave no era 100% reutilizable. Esto se pretendió en un principio hacerlo, pero luego se descubrió que era fantásticamente caro y era prácticamente imposible. Era de alguna manera parcialmente reutilizable. Pero vamos, significó evidentemente una cierta revolución, porque esta nave cuando regresaba a la atmósfera de la Tierra volaba como un avión. Pero ojo, un avión sin propulsión. Era el planeador más caro y grande de la historia. Es decir, no llevaba motores de combustión que ejercieran en la atmósfera una vez que entraba dentro. Sin embargo, simplemente llevaba un vuelo planeado. Planeaba, controlado, porque para eso llevaba alas y evidentemente las superficies de control que lleva cualquier avión, y aterrizaba como un avión en una pista de aterrizaje enorme. Esto es una cosa que poca gente sabe, pero en el mundo hay muy pocas pistas en las que puede aterrizar un transbordador espacial. Las primeras eran la base aérea de Edwards en California,
Luego ya pudo aterrizar cuando se hizo una pista especial en Cabo Cañaveral. Pero ¿sabéis dónde había una pista alternativa para que aterrizara el transbordador espacial? Aquí, en España. Pues sí, en España. En Albacete. No, en la base aérea de Torrejón. Ah, claro. La base aérea de Torrejón tiene longitud suficiente para el aterrizaje, es más grande que la pista de Barajas. Y tenía suficiente longitud para que pudiera aterrizar el transbordador espacial. Cuando volaba, la base aérea se ponía en modo de especial de alerta por si acaso tenía que aterrizar de emergencia. Uno de los puntos posibles de aterrizaje era la base aérea de Torrejón, aquí en España. Pero está muy cerca de las viviendas, porque yo recuerdo una manifestación que parecía que te aterrizaban en la cabeza. Los Bueno, aviones, es si tremendo. te parece que aterrizar en la cabeza en Torrejón, no te puedes imaginar los que viven en San Fernando de Henares. Bueno, yo recuerdo que me impresionó ver un bicharraco de esos aterrizándonos Yo estuve haciendo encima. unas prácticas en un colegio allí y el primer día de repente empiezan a temblar platos y no sé qué y pues un avión que aterrizaba. Es decir, que efectivamente están muy cerca. La única diferencia aquí es que no lleva excesivo ruido, porque como no lleva motores. Es decir, al no llevar motores, el ruido es el de un avión, el ruido aerodinámico, pero no tienes el rugido de unos motores potentes, porque realmente no es así. Nos ha dado Santiago la circunstancia de, claro, el cálculo y de precisión de caída debe ser brutal. Imagínate que lo cogen a media pista. Al no tener motores y no poder empezar a volar, ¿se ha dado algún incidente o contratiempo de este tipo? Jamás. Es curioso porque los pilotos le llaman el ladrillo volador al transbordador espacial. Se debe a que tiene una curiosidad. En el momento que toca tierra, como dices tú muy bien, ya no puede volver a elevarse. Pero ¿qué sucede? Es muy poco aerodinámico respecto al aire. Entonces, inmediatamente tiene una potencia de frenada tremenda. Pierde velocidad. Y luego, cuando aterriza, no utiliza frenos en las ruedas, porque las ruedas se quemarían y los frenos explotarían. Utiliza unos paracaídas hipersónicos que se despliegan por detrás de él. Seguro que lo habéis visto, luego lo veremos en una imagen, en un vídeo, pero es realmente lo que frena al aparato. Entonces, realmente, la longitud de la pista no la necesita entera, pero se debe un poco a eso que tú dices. Si va corto, que tenga suficiente espacio. Y si por un casual rebota, que pueda tener la opción de volver a posarse en la misma pista. Es decir, que haga un rebote sobre la pista y luego vuelva a bajar. O sea, no es que necesite los 4 kilómetros que tiene la pista. En realidad puede aterrizar más o menos en 2. Pero es importante que tenga tanto espacio suficiente para poder repetir el aterrizaje en el mismo movimiento. No lo puede abortar, pero puede intentarlo 2 veces en el mismo movimiento. En realidad, curiosamente, el pilotaje es bastante sencillo, porque realmente tiene un grado de precisión realmente alucinante. El sistema inicia la precisión de aterrizaje desde el espacio. Es decir, activa los retrocohetes de frenado para perder altura desde el espacio justo en el momento adecuado para que controlen perfectamente cómo llegaban. Por ejemplo, cuando se aproximan a Florida, que ha sido siempre el punto más típico de aterrizaje, hacen un recorrido entrando desde el Océano Pacífico. Sobrevuelan el sur de California, Nuevo México, Luisiana, Texas, Luisiana y finalmente Florida para aterrizar de una manera directa y sin tener que hacer correcciones de vuelo sobre la pista de Cabo Cañaveral. Bueno, ¿y dónde tiene su origen esto? Porque claro, todas las cosas... ¿Perdona? Que si no lleva piloto automático. Sí y no. Me explico. Luego hablaremos un poco de esto. ¿Tiene piloto automático? Por supuesto. Todo el cálculo es automatizado, pero realmente el piloto automático está desde tierra y se transmite a los ordenadores de a bordo, realmente. Pero en el momento del pilotaje es manual. En principio los pilotos llevan control porque el planeo es un elemento que está sujeto a muchas cosas no previstas, aire, turbulencias y demás, que muchas veces los pilotos, cuando hay un piloto automático, le devuelve el control al piloto. Entonces, al fin y al cabo, esos 15-16 minutos que tarda en alcanzar la zona de aterrizaje, casi es mejor que lo lleven de forma manual. Bueno, pues su origen, sorprendentemente, está en 2 científicos nazis, que tenemos aquí la foto a la derecha, Eugen Sanger e Irene Bredt.
Eran un ingeniero y una física que trabajaban para el ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial ya sabéis que el ejército alemán tuvo un desarrollo muy importante de cohetes. Fueron los primeros que llegaron a utilizar como arma de destrucción los cohetes V1, V2, el A4, etcétera, etcétera. Y estos dos científicos desarrollaron la idea de una especie de avión-cohete que volaría a gran altura para atacar las ciudades norteamericanas, que sabéis que estaban fuera completamente del alcance del ejército nazi. A este le llamaron el Silbervogel, que significa pájaro de plata. Era más o menos por el color que tenía. Realmente era tan complicado de construir que había que lanzarlo desde un riel parecido al tren de unos 3 kilómetros de largo, empujado por un motor cohete que lo impulsaría luego al aire y después en el aire encendería sus 36 motores cohete a la vez para poder impulsarse. Las posibilidades de que esto funcionara eran 1 entre 1000, pero la idea no cayó en saco roto. ¿Qué sucede al final de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, pues toda esta gente que debía ser juzgada por crímenes de guerra, si no todos, una gran mayoría, son sacados de Alemania por las dos potencias principales para aprovecharse de sus conocimientos. Un número importante acaban trabajando en Rusia para los rusos y otro número importante acaban trabajando para Estados Unidos. En Estados Unidos a esto se le llamó la Operación Paperclip. Es decir, fue la operación en la cual los científicos de cohetes alemanes fueron sacados casi en secreto de Alemania, y tened en cuenta que los científicos preferían entregarse a los americanos antes que a los rusos. De hecho, la proporción es como de 10-1 a favor del lado norteamericano, claro, porque Hombre, porque habían machacado Rusia, básicamente, claro, los alemanes, y y a Estados Unidos no habían llegado. Y ojo que los científicos que fueron a Rusia luego fueron tratados relativamente bien porque iban a trabajar para Rusia. No fue como se le pudo tratar al resto de la población o a otros soldados. Pero en Estados Unidos, gente como Walter Dormer y sobre todo Wernher von Braun llegaron a ser gente muy importante. Sí, pero era un cabrón. O sea, y tened en cuenta de dónde venían todas estas personas. ¿De acuerdo? Aquí tenéis, este es el grupo de científicos que se llevaron los americanos en la operación Paperclip. Aquí están prácticamente lo mejor de cohetería alemana, que le permitió a los Estados Unidos llegar a la supremacía también en los cohetes espaciales a lo largo de los años 60. Porque irónicamente en los años 50 no querían trabajar con ellos los científicos americanos porque eran nazis. Pero sus cohetes no volaban. Acordaros lo que pasaba al principio comparado con los cohetes rusos, que sí que volaban y al principio los rusos eran los que destacaban. O la Unión Soviética, vamos a llamar a las cosas correctamente. En ese momento era la Unión Soviética, ¿no? Pero los americanos, sobre todo gracias a von Braun, pero también a gente como Walter Dornberger, se pusieron a la cabeza cuando les empezaron a hacer caso, y con el dinero que había en Estados Unidos y la capacidad industrial de Estados Unidos, pues evidentemente se desarrollaron cosas como el X-20 Dinosaur. Esta fue la primera idea de una nave reutilizable. Se diseñó en los años 50 por parte de estos científicos alemanes en colaboración con científicos norteamericanos. Si os dais cuenta, ya empieza a tener como un estilo parecido al transbordador espacial. La única diferencia es que era mucho más pequeño, era muy pequeñito, era puramente militar. Si os dais cuenta, está desarrollado por la USAF, por las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, y nunca se llegó a construir. Solo fue un prototipo en el cual se utilizó en el túnel de viento. Esta imagen que tenéis ahí a la derecha es una imagen falsa, jamás se construyó el X-20. En su sustitución se desarrolló uno muy parecido, que es el X-15. El X-15 era una especie de avión casi cohete o cohete medio avión. Este avión volaba en el límite entre la atmósfera y el espacio, es decir, a unos 80 kilómetros de altura. Para que os hagáis una idea, los vuelos comerciales actuales de reacción vuelan a unos 10 kilómetros de altura, 10.000 metros. Esa es la media a la que vuela un avión cuando viajáis en avión. Pues este vuela a 80.000 y puede volar a 100.000. Por encima de los 80 kilómetros se considera vuelo espacial. Con lo cual, los pilotos que estaban capacitados para volar el X-15
se les consideraba también astronautas, aunque muchos de ellos jamás llegaron a volar como tales, nunca en una nave espacial, pero sí volaron en este extraño avión, que era muy curioso porque, si os fijáis en este enorme bombardero B-52, el avión no podía despegar desde tierra. Se montaba en el avión, en un avión grande, el piloto se metía adentro y lo soltaban como una bomba. Cuando empezaba a caer, le daba los motores, encendía los motores y a volar. Vamos, los que volaban esto eran realmente gente que los tenía muy bien puestos. Porque, O estaban muy locos. sí, vamos, desde luego. Aquí tenéis más imágenes. Esta era la cabina pequeñísima, que iban apretadísimos los pilotos. Y aquí tenéis a un B-52 despegando con el X-15 colgado de una de las alas. El piloto ya va adentro. Y nada, aquí está, lo único que está esperando es a soltarse, como está sucediendo en esta imagen, se deja caer durante un tiempo y luego encendía los motores a plena potencia. Esto les permitió a los norteamericanos descubrir una cosa que los rusos no sabían, que era que a altísimas temperaturas que se producen a estas velocidades, la mayoría de los metales funcionan mal. Lo intentaron con titanio, con aleaciones poderosísimas, y casi todas daban serios problemas. Y esto es lo que condujo más adelante a fabricar el transbordador espacial recubierto de algo realmente sorprendente, Cerámica. que luego veremos. Cerámica. Cerámica. Exacto. Bueno, ¿os acordáis, no?, del Apolo, del Gemini, del Mercury? Estas eran las naves de los años 60. Eran cualquier cosa menos algo reutilizable. Eran cosas que se lanzaban al espacio y cuando los astronautas volvían, se habían perdido. El Apolo llevaba 3 pilotos, el Gemini llevaba 2 pilotos y el Mercury Atlas o Mercury llevaba solo 2 o solo un piloto. Fijaros un poco la diferencia entre los cohetes. El cohete grande es el lanzador del Apolo y estos 2 pequeñitos eran los que lanzaban los Gemini con el Titan II y el Mercury con el Atlas Redstone. La NASA empezó a pensar en dedicar fondos para construir una nave espacial reutilizable. Pero, ¿qué creéis que pasó cuando llegaron a la Luna en el año 69, perdón? Se destrozó. Que se acabó el presupuesto. Habían ganado la carrera. Cuando iban a los políticos a decirles, oye, dame pasta para construir cosas, les decían, ¿pero para qué? Si ya habéis ganado la carrera a la Luna. ¿Qué queréis ahora? ¿Ir a Marte? Por el estilo. Decían, sí, nada, pues no, ahora no es el momento. Tened en cuenta la crisis que se produce a lo largo de los años 70. Crisis del petróleo, las crisis políticas en Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, poco a poco, deciden construir una nave espacial que fuera parcialmente reutilizable, pero que también fuera construida por trozos, digamos, por diferentes fabricantes para abaratar la fabricación y también para que todas las empresas importantes trabajaran en ella. Imaginaos esto, es como si vosotros vais a comprar un coche y decir, quiero las ruedas de un Mercedes, el chasis de un Volvo, la carrocería de un Audi, los cristales de un Renault, el motor de un Porsche, la antena de un Tesla y la batería de un Toyota, por poner un ejemplo. ¿Os compraréis un coche así? Pensadlo. De cara al mantenimiento mal, ¿eh? O sea, es que claro. Sí. Era Y a Los una repuestos locura. chungos. Los Sí, sí. repuestos chungos. A ver quién Claro. da garantía. Claro, es que y al final, cuando se estropeaba algo, a ver, ¿esto quién lo ha fabricado? O sea, era como una situación absurda. Y no solo eso, se producía una cosa que yo llamo el efecto orquesta que no se conoce. Es decir, me traigo el violín de una orquesta, el cello de otra, la trompeta de otro, el arpa de no sé dónde, y nunca han tocado juntos. Y de repente quiero que toquen y que suenen bien. Claro, eso es inviable. Tienen que ensayar juntos, tienen que probar a conocerse, a cómo... Entonces, la integración de sistemas del transbordador espacial era un infierno, un auténtico infierno. Y les dio muchísimos problemas. Aquí tenéis el primero que se fabricó, que nunca fue al espacio.
Iba a llamarse Constitution, pero coincidió con una época en que los trekkies, los seguidores de Star Trek, ya sabéis que yo soy uno de ellos, pues tenían mucha presión y escribieron miles de cartas al Congreso para que lo llamaran Enterprise, como la nave de Star Trek, y lo consiguieron. El 17 de septiembre de 1976, el Enterprise hizo pruebas en las cuales despegaba a bordo de este enorme 747, con 2 pilotos a bordo, lo soltaban en el aire y probaban si realmente podía aterrizar. ¿Qué significa Funcionó en todas. carreteo? Perdona, ¿qué significa carreteo? Ah, sí, he utilizado una expresión muy de... Es para provocar, lo sé, por eso lo pregunto. El carreteo es cuando un avión, antes de despegar, se mueve por la pista. A eso le llaman los pilotos carreteo. El movimiento que hace para colocarse en la pista, que siempre estás ahí, a ver si llega, a ver si volamos de una vez, tal, a eso lo llamamos carreteo. Gracias. Bueno, el primero que voló al espacio fue el Columbia, que voló en el año 81, el 12 de abril de 1981. Y después llegaron el Challenger, el Discovery, el Atlantis y el Endeavour. El Atlantis tenía una característica especial, era militar. ¿De acuerdo? Era un transbordador que utilizaba únicamente para misiones militares. Siempre que oigáis que había una misión del Atlantis, eran porque iban a poner satélites, probablemente satélites militares en órbita. Nunca se decía lo que iba a hacer. ¿Han lanzado el Atlantis? Estarán haciendo algo. Recogiendo a 007 o al que sea. ¿De acuerdo? Todos eran exactamente iguales. No tenían grandes diferencias, exceptuando en algunos casos la tecnología. Lógicamente, el Endeavour, que es una nave desarrollada prácticamente en los 90, no llevaba la misma tecnología que la del Columbia, por ejemplo, desarrollada a principios de los 80. Aunque se iban adaptando esos nuevos ordenadores, esa nueva tecnología, pero había alguna que no era posible sustituir. Y esto era lo que os comentaba del material que lo recubría, que efectivamente, como ha dicho Estrella, era cerámica. Resulta que el material más resistente al calor que tenemos es la cerámica. Y como entonces, los catalizadores de los coches. Sí, efectivamente. Lo que se hizo fue recubrir casi todo, no todo, pero casi todo el transbordador de unas losetas fabricadas de un material cerámico extremadamente resistente. Aquí lo podéis ver en la foto muy bien. Todos esos cuadraditos son losas de material cerámico. El problema que tenían es que en cada misión se perdían decenas de esas losas y había que sustituirlas en la nave espacial, pero era un sistema de mantenimiento relativamente barato. ¿Se caían 200? Pues se ponían 200. Eran todas más o menos iguales y eran muy sencillas de sustituir. Y era un sistema que funcionaba. ¿El peso que tenía eso? Bueno, te puedes llevar 200 losetas dentro de una nave espacial. Estaba calculado para que el peso fuera el correcto, es decir, por eso llevaba motores de impulso, es decir, no podía despegar con sus propios motores. Por eso necesitaba los boosters, es decir, los motores auxiliares. Pesaba tanto para sus motores que era inviable el lanzamiento sin un cohete de apoyo. Por eso os digo que no era totalmente reutilizable. La NASA al principio quería un avión que despegara verticalmente al espacio directo y volviera como un avión. Pero no con el peso que tenía por culpa de todo ese material cerámico, se dieron cuenta de que era inviable hacerlo de una manera individual. Tenían que ser apoyado. Y eso se hizo mediante los SRD, los Solid Rocket Boosters, que es realmente lo que impulsa la nave en el despegue. ¿De acuerdo? Lo que lo impulsa realmente son esos motores. Os voy a enseñar, un segundito, os voy a enseñar cómo es el lanzamiento en una imagen, yo creo que bastante buena. A ver si consigo. No, se me ha ido el... Elena, Dime. ¿Eres tú la que estás ahí o ha puesto una imagen distinta? No, soy yo. ¡Ah! Es que está cayendo, como no tengo ninguna luz puesta, venga, voy a poner una luz. Ah, no, te veía rarísima. Y Antonio igual, ¿eh? Antonio parece... El pelo. Es que estoy ahorrando. La cara se le ve. Lo que pueda pasar. Sí, haces bien. Es que la Vale, luz ya del estoy día aquí. se va,
Cuando empezamos hay luz del día, pero ahora ya no. Sí, es justo la hora. Claro. Es justo la hora en el que no se deja de ver el día, digamos. Y además está cubriendo el cielo, o sea que... Sí, hoy estaba Sí. el día feo, ¿verdad? No, esta mañana estaba bien, ¿eh? No, digo Hacía ahora por la solecito. tarde. Ah, ahora sí. Digo por la tarde ahora. Un poco más frío hace. Voy a ver si puedo verlo. A ver, yo creo que ya está. Voy a compartir. Creo que es este. Sí. Oh, Dime. Espectacular. los boosters se desintegrarían o se quedan por ahí flotando. Bajan, Lo recuperan. despliegan un paracaídas, ahora os enseño las imágenes de eso, y caen al mar y son recogidos por un barco para ser utilizados de nuevo. Vale. Son totalmente reutilizables. Como podéis ver, el lanzamiento es muy rápido, solo tarda 8 minutos en alcanzar la órbita. Además, Pues, Era la de los necesaria. que le funcionó la arandela toroidal esa. Sí, luego hablaremos de eso. La junta tórica. Era la La necesaria. La junta toroidal esa, sí. Luego hablaremos de esa famosa junta tórica. Pero Efectivamente, caen como 3 cosas, ¿no? 2 que son iguales, que deben de ser los cohetes, Los y hay cohetes. otra cosa más que el cae. depósito ventral que se desintegra. Ese depósito Ah, se vale. desintegra. Se suelta más tarde. Primero se sueltan los boosters Ujú. y sigue la nave espacial con ese depósito naranja o marrón que tengo en la imagen de detrás. Cuando alcanza más o menos casi la órbita, se separa. Y ese depósito, que ya está vacío, que es una carcasa vacía, al entrar a la atmósfera se desintegra, porque está hecho de un material que no aguanta la reentrada. Se desintegra completamente al entrar en la atmósfera. Y es la parte que se pierde, la parte que no podían reutilizar. Reutilizaban los boosters, reutilizaban el transbordador espacial, pero no podían reutilizar el último depósito. elemento, que sería el depósito ventral. Y todos Velocidad de escape, chicos, ¿os acordáis? 11 kilómetros por segundo. Muy bien. ¿Cuánto? Se me ha olvidado. 11 kilómetros por segundo. Eso. Ya sa- Yo no sé, ha pues salido el estamos otro día en el examen. Ya, y pensé, me caches en 10 que me lo sé. No puedo puntuar. De todas formas, si va a 14 también le vale, ¿eh? También. Sí, claro. La Bien, única- pero bueno, tampoco hay que ir ahí de sobraos. El único 14. problema que tienes con 14, o sea, si aumentas mucho la velocidad, es los Gs, ¿de acuerdo? La Claro. tripulación puede resistir una Venga. cierta capacidad, ¿no? Y la propia nave espacial resiste hasta un cierto cantidad de Gs. Si se pasan, o la tripulación queda inconsciente o muere, o la nave se desintegra. Luego hablaremos de este tema cuando hablemos del Challenger. Pero fijaros un poco que el proceso es rapidísimo. Alcanza la velocidad del sonido a los 4 segundos del lanzamiento. Lo que pasa es que no escuchamos el boom sónico por el ruido de los motores, que es gigantesco. Pero hay un boom sónico. Y de hecho, en algunas fotos, podéis buscarlas en internet, se ve que se forma una especie de nube durante unos breves segundos por delante del transbordador, porque en ese momento ya va más rápido que el sonido. Ya ha superado el Mach 1. Y en unos pocos segundos alcanza alturas superiores a las que vuelan los aviones habitualmente de transporte de personas. Oye, Santiago, y por curiosidad, ¿cuál es el límite de Gs en el que aguanta uno sin desmayarse o sin morir? Depende, ¿Tú? quién sea. Tú o yo, o un astronauta. Un astronauta que ha estado preparado para ello. Bueno, hay entrenamientos que algún astronauta ha llegado a soportar 8 Gs. Ala. 8 Gs. Ten en cuenta que eso significa que está resistiendo 8 veces el impulso de la gravedad sobre ti. Luego, eso quiere decir que si tú pesas 80 kilos, pues estás soportando sobre ti 640 kilogramos de peso. Para que te hagas una idea. Pero lo normal es que te desmayes a los 5. Es decir, que en 5 Gs... Tú y yo a los 5... No, tú y yo a los 2 seguramente. Yo es que no me monto ahí. Te pongo el ejemplo. En una montaña rusa, a lo mejor estás a 1 con algo en algún momento. Y ya sientes que vas a echar el estómago por la boca, en algún agujero, ¿no? Pues imagínate 5 veces eso.
Joder. Horrible, eso tiene horrible, eso es horrible. Yo la montaña rusa no me gusta nada. De lo Bueno, más que- es cuestión de práctica también, ¿no? Evidentemente. Bueno. Aparte de hecho, la se física, entrenan claro. así, se entrenan así. Es decir, es Claro. repetirlo y repetirlo para que tu cuerpo se acostumbre. Y también es verdad que ellos utilizan trajes especiales que bombean sangre, como los pilotos de combate, que presionan las piernas, presionan de tal forma que se produzca un mayor bombeo de sangre en función del movimiento en el que se encuentran hacia el cerebro, para retrasar esa posible pérdida de conocimiento. En el caso Claro, de lo que pasa que eso tendrá, quiero decir, el organismo tiene una capacidad, tiene un umbral que aumenta para adaptarse a una serie de circunstancias. Pero la única manera de aumentarlo es el entrenamiento. Esto es como un atleta. Es Claro, decir, un atleta está acostumbrado a hacer cosas que tú y yo no podríamos hacer. Ellos están acostumbrados a cosas que tú y yo no podríamos hacer. pero no tiene efectos secundarios el que aumente el umbral, o sea, el aumento del umbral a esa resistencia no tiene luego otros... No. otros Porque todo lo contrario, lo que estás haciendo es que haciendo tu cuerpo más resistente y con más capacidad. ya, Para nada. Eres un atleta. En algunas cuestiones, en otras a lo mejor no eres tanto. ¿No? Bueno, el STS se llaman STS, las misiones del transbordador espacial, porque el nombre correcto es Shuttle, ¿de acuerdo? Algo así como lanzadera. El STS introdujo pues, cosas muy curiosas, por ejemplo, un brazo de casi 16 metros de largo, articulado, que le permitía agarrar satélites para repararlos. Así fue como se reparó el Hubble. Es decir, lo agarraba, sacaba el brazo articulado, agarraba el satélite, lo acercaba a la nave, lo reparaban los astronautas y luego lo volvía a colocar en su posición. Esto fue desarrollado por la Agencia Espacial Canadiense. También voló con un módulo europeo, el Space Lab, que era un laboratorio que iba dentro del transbordador, en la zona de carga. Y se desarrolló también la unidad de vuelo maniobrable, el famoso MMU, las mochilas de los astronautas que con cohetes pequeñitos les permiten moverse y por primera vez no tienen la obligación de ir atados a la nave espacial, porque con esas mochilas podrían volver y retornar. Y sobre todo el desarrollo de computadoras cada vez más pequeñas, ¿no? Que les permitió miniaturizar muchísimo más todos los componentes electrónicos. Aquí está lo que me comentaba Santiago, ¿ves? Este es abajo tienes un barco que ha recuperado uno de los boosters y lo retorna a su posición para su posterior reutilización. ¿Cae en el mar o en tierra? En el mar, que hay delante de Cabo Cañaveral. Justo Más o ahí. menos, ¿qué superficie tienen para poder buscarlo? Bueno, hay una serie de barcos ya colocados y la trayectoria es seguida inmediatamente por láser y por radar, con lo cual tardan en torno a segundos en llegar, porque hay unos helicópteros que despegan inmediatamente y en cuanto caen al agua ya las están rodeando para que no se acerque nadie. A ver, no tanto porque alguien pueda llevarse eso, porque necesitaría un barco para llevárselo, como podéis ver, sino porque la hidracina que llevan estos cohetes es altamente tóxica si alguien abre el depósito y todavía tiene algún componente. ¿De acuerdo? Es un elemento muy tóxico. Por cierto, aquí una cosa que os quiero comentar. Normalmente los cohetes que no sean hipergólicos, es decir, que no lleven hidracina, utilizan como combustible hidrógeno y oxígeno. ¿De acuerdo? No contaminan. Repito, no contaminan. Lo que producen en la combustión es agua. Vapor de agua. La mezcla de hidrógeno y el oxígeno es H2O. Entonces, cuando se produce la combustión, se produce vapor de agua. Y lo que veis que sale humo blanco es vapor de agua, no es contaminante en absoluto. ¿Habían hecho ya algún motor para coche así, verdad? Que por lo que sea no prosperó. Bueno, claro, no prosperó. Es que para mover un coche Pasó por mis manos, ¿eh? Yo trabajaba en el registro de la propiedad industrial y pasó por mis manos el expediente y se concedió el motor de agua. Y esto yo tenía 20 y poquitos años. Lo que pasa que el inventor no tenía dinero para fabricarlo y entonces es una tontería. El motor de agua es nada más y nada menos que un motor de presión de vapor, con lo cual sigue utilizando un combustible para calentar el agua. O sea, no tiene ninguna... Simplemente lo que utiliza, en el fondo es un ferrocarril del siglo XIX, pero más desarrollado. Los trenes. Con lo cual es un absurdo completo, porque ibas a necesitar combustible igual. En este caso... Lo compró una casa importantísima de coches que no recuerdo cuál era. Eso es un mito. Lo dejó en un cajón.
Es un mito absoluto. Hace ya muchos años que es licencia libre y lo puedes consultar en internet. Claro, ahora sí ya es libre porque pasados 20 años... Y no tiene ningún sentido porque contaminaría aún más que lo que contaminan ya de por sí los motores convencionales. Se concedió. La clave de esto es el hidrógeno. Es el hidrógeno. Ahí sí que encontramos un combustible que puede ser utilizado. Ya hay coches de pila de hidrógeno, ¿no?, que producen electricidad con una pila de combustible de hidrógeno. Pero ponerle un motor cohete a un coche sería un poco incoherente en el sentido de que pesaría tanto y tendría tantísimo tamaño que nos meteríamos en eso que os expliqué una vez, de que si aumento el peso, cuadriplico el combustible, perdón, hago el cubo de combustible. ¿De acuerdo? Entonces, lo que buscamos es ligereza, no conducir un camión Volvo, sino un coche relativamente rápido. Por eso yo sí que creo que las pilas de combustible son un buen sistema para un coche eléctrico. Mucho mejor que las pilas de mantenimiento tradicionales. Es decir, utilizar hidrógeno. De hecho, en Madrid tenemos muchos autobuses ya que utilizan una pila de combustible, pero muchísimos. La mayoría de la flota de AMT son motores de pila de combustible, que no contaminan en absoluto. O sea, que en ese sentido, el problema es que para un autobús o para un camión es muy fácil, pero meterlo dentro de un coche todavía es un poco complicado. Hay todoterrenos, por ejemplo, que lo hacen, coches grandes, pero un utilitario todavía no lo hemos logrado. Necesitamos un motor eléctrico tradicional que hay que cargarlo previamente a la red eléctrica, que sigue utilizando sistemas de combustible que contaminan. O sea, en el fondo tampoco penséis que los coches eléctricos... ¿Y la pila cuando se agota, qué pasa con ella? ¿Qué pila? Quiero decir que funcionan con pilas, ¿no? Esos motores, ¿no? ¿El hidrógeno? Claro. No lo entiendas como una pila, es una pila de combustible. Cuando se agota el combustible, lo que hay dentro es una cáscara vacía de metal, no tiene nada. No tiene nada. Lo único que utiliza hidrógeno mediante un proceso reactivo para producir electricidad. Ya. Que se puede recargar, ¿no? Una vez se vacía. Claro, metes más hidrógeno. Bueno, aquí también os enseño un par de imágenes muy curiosas. Una es el Discovery acercándose en esa enorme estructura que arrastra los cohetes bajo, como si fueran tanques enormes, ¿no? Y luego, fijaros que antes del lanzamiento se inunda con agua, por miles y miles y litros de agua a la parte de abajo para que sea más seguro el encendido de los motores del cohete. Aquí vemos la plataforma vacía y aquí llevando el Discovery a bordo antes de un lanzamiento. Aquí tenéis la foto completa. La nave se monta en esta estructura, en este edificio, y luego es llevada a la plataforma de lanzamiento por toda esta carretera. Esto es Cabo Cañaveral. Todo esto cuando entra en ignición, los motores, sigue habiendo agua debajo. Claro, toda esa humareda blanca que se produce es la evaporación de toda esa agua. Es el agua, claro. No son los motores no harían tanto humo, es el agua que hay debajo. Es una cosa que a la gente le sorprende un montón, en realidad es que se ha llenado de agua como un lago, eso. Y sigue cayendo agua por unos conductos. Y entonces, al evaporarse, se produce esa humareda blanca que rodea completamente la zona de lanzamiento. Uy, pues yo me estaba preguntando por qué no se incendiaba todo lo que había alrededor. Pues fijaros toda el agua que cae. Esto es una prueba de la inundación prelanzamiento. Son cataratas de agua. Es agua de mar que cogen directamente de la playa, ¿eh? No te creáis que se molestan. Y el agua de mar no perjudica para nada el proceso, ¿no? No creo. Vamos, ya tendrán ellos materiales para que no lo hagan. Esta impresión artística del Atlantis es a bordo con el Space Lab, con el Laboratorio Espacial de la ESA. Aquí lleva las compuertas abiertas y se puede ver el espacio de carga. Claro, esto fue tremendamente diferente. Multiplicamos por 20 las posibilidades de carga de lanzamiento. Se podían llevar hasta 3 satélites a la vez en un solo lanzamiento. Fue absolutamente radical. Pero bueno, yo creo que es importante también que hablemos aquí de 2 sucesos, ¿no?, que marcaron mucho la vida del viaje de los transbordadores espaciales. Vamos a empezar con un vídeo. Vamos a ver. Aquí. Get Challenger sitting on the pad. 10, 9, 8, 7, 6. We have main engine start. 4, 3, 2, 1.
And liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Engines at 65%, 3 engines running normally, 3 good fuel cells, 3 good APUs. Velocity 2,257 feet per second. Altitude 4.3 nautical miles. Downrange distance 3 nautical miles. So the 25th Space Shuttle mission is now on the way after more delays than NASA cares to count. This morning, it looked as though they were not going to be able to get off. 1 minute 15 seconds. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. Looks like a couple of the solid rocket boosters blew away from the side of the shuttle in an Bueno, pues todos creo que recordamos un poco este Maldita imagen. Sí. Yo lo recuerdo perfectamente porque recuerdo que veía los lanzamientos, pues tenía 15 años, ese abril del año 86, y recuerdo ver el lanzamiento en directo. También lo recuerdo especialmente porque era la primera vez que se lanzaba al espacio a un civil, a una profesora. Se hizo un sorteo. La NASA en ese momento pues quería ganar un poquito, llevaba 21 misiones consecutivas, la gente veía las misiones de transbordador, eran ya casi como quien coge un avión para irse de vacaciones, ya les parecía una cosa absolutamente sin riesgo y de manera natural, y decidieron pues darnos publicidad, vamos a enviar un profesor al espacio. Y fue una profesora de primaria, de un colegio pequeñito de pueblo en Estados Unidos, la que ganó el sorteo, hizo un entrenamiento pequeño, ya quedaba claro que incluso una persona sin un trato, simplemente estando físicamente bien, pues podía viajar al espacio. Pero a los 73 segundos del lanzamiento, la nave se desintegró. Y fijaros que digo desintegró, no explotó. No explotó. Es decir, en contra de lo que veis en esas imágenes que nos da a pensar que la nave explota, la nave no explotó. Lo que explota parcialmente, se destruye de alguna manera, es la parte inferior del depósito central, ventral. Esto provoca que la nave gire fuera de control y se someta a unos 25 Gs. Es decir, imposible de que la estructura pudiera aguantar la propia velocidad y movimiento que estaba dándose, y se desintegra. Es decir, se hace pedazos completamente, pero no llega a explotar. ¿Qué sucede? La parte delantera estaba protegida contra ese evento. Donde iban los astronautas estaba en una especie de jaula mucho más resistente que sobrevive al desintegrarse. Y sigue ascendiendo. En ese momento estaba a unos 16 kilómetros de altura. Alcanza los 19 kilómetros de altura, cuando ya pierde velocidad, e inicia una caída libre hasta que choca al mar a 330 kilómetros por hora, pues lo mismo, deshaciéndose. La pregunta que nos han dicho muchas veces, o se ha hecho muchas veces, ¿estaban vivos los astronautas? La respuesta es sí, estaban vivos en la caída. ¿Por qué sabemos que estaban vivos? Porque se activaron los MMT de emergencia. Es decir, intentaban utilizar los depósitos de oxígeno que tienes que conectarlos y tirar de unos botones que llevan un relé para poder encenderlos. Y 6 de ellos estaban activos, es decir, que por lo menos 6 de los astronautas estaban vivos todavía mientras caían en picado, en velocidad de caída vertical límite, desde los 19 kilómetros de altura. Tardaron 3 minutos en llegar al suelo, es decir, no, fue una caída considerablemente lenta para lo que podemos entender como una caída. El suceso... ¿Perdón? Qué horror. Sí. Sí, no puedo imaginarme algo en ese sentido peor, ¿no? Para poder... No pudieron comunicar absolutamente nada. No, la destrucción del propio aparato les había cesado total comunicación, y de hecho no se supo que estaban vivos hasta que se pudieron recuperar parte de los restos y se descubrieron que esos relés estaban activos, que esos relés no se pueden poner en activo salvo que una persona lo haga, porque es un relé físico, no es un aparato electrónico. Tienes que girarlo, tirar de él, recolocarlo, ¿de acuerdo?
Entonces, la tripulación, Francis Scooby, Michael Smith, Ronald McNair, Ellison Onizuka, Gregory Jervis, Javid Resnick y sobre todo, pues quien era más famoso, Krista McAuliffe, que era la profesora que había ganado ese premio, fallecieron instantáneamente en el momento que impactaron contra el mar a una velocidad absolutamente suicida de 300 y pico kilómetros por hora. El accidente más grave en la historia de la exploración espacial. ¿Y qué sucedió? Aquí tenemos, por cierto, perdón, me tengo que ir. ¿Recupero la clase con el vídeo? Nos por vemos supuesto, la está semana grabando, próxima. No te Venga. preocupes que se está grabando. Hasta Adiós, luego, chao. ¿Cuánto te queda, Santiago? Una buena semana en tu nuevo puesto. Un poquito. Tú no te preocupes, que está grabándose. Sí, Para saber si apuro o te queda un poco solo, ¿no? sí, un poquito. Sí, no te preocupes. Apuro entonces. Seguida se supo la razón. Fue una junta tórica. Las juntas tóricas son como aros normalmente fabricados en plástico que todos tenemos en nuestros coches y en nuestras casas. Fundamentalmente se utilizan para mantener algo caliente que no salga de su posición, usándose como cierre en calderas, en motores de vehículos, etcétera, etcétera. Resulta que el plástico aguanta muy bien el calor, pero el plástico reacciona muy mal al frío. Curiosamente, todos hemos oído hablar, ¿no?, el tema de las escobillas que limpian los limpiaparabrisas, de que cuando hace mucho frío hace heladas, que es mejor que no toquen el cristal porque se cuartean y se rompen con mucha facilidad. Aquel día hubo 4 grados bajo cero en la Florida nocturna, algo casi inimaginable, pero que a veces sucede. Y un ingeniero de Thiokol, el fabricante de los SRB, recomendó no despegar por debajo de los 0 grados. Sin embargo, presiones de la NASA a la empresa, que tenía que dar el ok para el lanzamiento, provocó que retirara su informe y finalmente fuera lanzado. Él había escrito un informe de los riesgos que tenía de explosión del motor por fallo de la junta tórica unos meses antes y lo había enviado a NASA. Luego NASA era perfectamente consciente del riesgo de despegar con temperaturas muy frías. Aún así autorizó el despegue y pasó lo que pasó. Fue un accidente absolutamente por dejadez y por falta de profesionalidad de la NASA. Absolutamente. Por obcecación, claro, sí, porque... No querían retrasar más el lanzamiento, que ya había tenido 2 retrasos, y eso provocó, aquí tenemos, fijaros, el día del lanzamiento, la escarcha acumulada en hielo, ¿os fijáis? En las escalerillas junto a los boosters. Y si os fijáis en esta foto, que fue la foto reveladora, fijad cómo la junta tórica se ha roto y está escapando una llamarada de fuego por una posición donde nunca debería haber nada. Esta foto fue tomada por una cámara de televisión especial que hace el seguimiento al lanzamiento del transbordador. Esa llama jamás debería estar ahí. Esa era la que indicaba que había un escape, que el escape de combustible se había incendiado y que en el momento que ese incendio llegara al booster, el booster explotaría y la nave perdería el control inclinándose hacia el lado que tiene más impulsión, la que mantenía todavía el otro booster. Luego os voy a enviar las comunicaciones para que las podáis escuchar entre la nave y el control de misión. Cuando se produce la explosión, se separan los cohetes y control de misión los detona para que están volando fuera de control y los hace explotar para que no sean peligrosos, pero es muy curioso leer la transcripción, ¿no?, de las comunicaciones y de lo que sucede después. Bueno, la junta tórica... Sí, dime, perdón. Los pasajeros no sabrían nada, ¿no?, sobre esos informes y todo eso. Creemos que no, aunque luego os voy a dejar para eso, os voy a recomendar un documental, pero creo que a los astronautas no se les transmitió absolutamente nada de esto. Con lo cual... en NASA fue un escándalo que costó la cabeza de prácticamente todos los jefes de departamentos implicados y también le costó a la propia empresa, Thiokol, porque Thiokol tenía muchos ingenieros y solo uno. Todos eran conscientes de ese peligro, pero nadie se atrevía a decirle a la NASA, oye tíos, que es que este cohete que hemos fabricado, cuando hay menos de 5 o 6 grados de temperatura puede tener problemas. Claro, a lo mejor se quedaban sin contrato. Madre mía. Me recuerda al otro general ruso que hizo lo mismo. Sí, al de la prueba, por mis huevos que el cohete no va a vuela. Y apretó el botón. Y ya sabéis lo que pasó. A veces mezclar política con ingeniería y ciencia
no es la mejor de las soluciones. Y por último... Ir acompañado de una persona con la cabeza muy fría, muy en su sitio, con mucha sensatez y capaz de aceptar. ¿Tú crees que individualmente cada uno de los ingenieros y de jefes que había ahí no lo tiene? ¿No la tiene? Pues fíjate, cuando no fueron capaces de aceptar un no, cuando era evidente que tenía que ser que no... Perdona, pero no estoy nada de acuerdo contigo. ¿No? Eso que estás diciendo es muy fácil. Hay que verse en la situación. Hay que ver la situación. Es decir, verse cuando de repente tienes la presión de la NASA y cuando igual, siendo una persona enormemente capaz, es que ese es un sesgo muy que podemos cometer todos, más de lo que creemos. Más de lo que creemos. Claro, pero no es lo mismo que tú no seas capaz de hacerlo en un puestito de trabajo normal a cuando tienes esa responsabilidad, que por eso yo pienso que ahí tiene que estar gente muy preparada. ¿Pero tú crees que esa gente realmente no está preparada? ¿Qué? Estamos hablando de números 1 en su campo. Claro, sí. Es que además... No necesito mérito en ese sentido, pero que pienso que para llegar ahí tienes que tener también la capacidad de decir que no cuando hay que decir. ¿Tú crees que no la tiene? Juego la vida de las personas que van ahí. No estoy nada de acuerdo. Es que nosotros estamos juzgando ya conociendo lo que pasó. Claro, por ahí y pensarían que probablemente esto nos iba a dar. Claro. Es que a toro pasado es muy fácil ser así, claro. ¿Y si no hubiera pasado nada? Claro, no, que sería lo que pensaron, que probablemente no se daría la circunstancia, ¿no? Sí. Ya, pero sabían que por debajo de los 0 grados esa posibilidad era bastante... Un riesgo como habría otros miles, otros cientos. ¿Y cuántas veces hemos dejado nosotros la plancha encendida sin mirar porque hemos ido a hacer otra cosa? ¿Y cuántas veces el grifo abierto o utilizar un aparato eléctrico al lado del agua? Sí, que está claro. Pero por eso nosotros estamos aquí. Y sin embargo, si como no nos pasó nada, tenemos la conclusión de que no actuamos mal. Yo a ti con la plancha te pasó algo, ¿eh? A mí te pongo el ejemplo de la plancha porque es el ejemplo que dije. Sí, pero si no hubiera pasado eso, no hubiera dado mayor importancia. No hubiera pasado nada. Bueno. Entonces, el hablar a posteriori es muy fácil. Es muy fácil. Sí, yo en ese sentido pienso que son esa gente superdotada, son verdaderos genios, pero que yo creo que además hay una cualidad que no tenemos casi nadie, que es la capacidad de en un momento dado ver la realidad y no agarrarte a lo que tú quieres, sino a la realidad tal cual. Y tomar la decisión de acuerdo con esa realidad, aceptarla, saberla aceptar ese no en ese momento. Y para puestos tan importantes yo creo que esa cualidad es muy necesaria. Que no les digo que no, pero es muy difícil de valorar eso, ¿eh? De una forma total, que somos humanos y todo el mundo se equivoca. Pero yo creo que para esos puestos, aparte de todas sus cualidades, deberían ver que tengan la capacidad de renunciar a lo que quieren en el momento que es necesario renunciar. Sí, nadie lo discute. Vamos a avanzar un poco, si esto es evidente, pero tienes toda la razón, pero que no juzguemos a la gente que estaba allí porque es muy fácil, ¿eh? O sea, es fácil juzgarlo, ¿eh? O sea, yo con eso estoy totalmente de acuerdo, que hay que tener la cabeza muy fría para la toma de decisiones. Pero ojo, que cuando nos veamos nosotros una toma de decisión importante, a ver cómo actuamos, ¿eh? Cuidado con eso. Ahora nos trasladamos al 1 de febrero de 2003. Unos años después, y de este me acuerdo también, además me acuerdo muy bien porque nos habíamos ido, mi mujer, no estábamos casados ese año todavía, a pasar unos días a un pueblo de la Sierra de Cuenca, y recuerdo la noticia que estábamos allí. El Columbia estaba de misión en esos días y cuando despegó, al despegar, una de las losetas de protección se desprendió y alcanzó a la parte inferior de las alas, justo más o menos donde se encuentra el compartimento del tren de aterrizaje. Aparentemente no era una misión, no era un daño muy grave, pero durante todos los días que duró la misión, los ingenieros estaban muy preocupados porque temían que se hubiera perdido parte de la protección contra el calor. Era una misión además muy internacional en la que iba un astronauta indio y un astronauta israelí. Con lo cual estamos hablando ya de norteamericanos, era una misión bastante internacional.
Cuando la nave volvió a la Tierra, haciendo ese vuelo que os diga, cuando os comentaba, cuando estaba aproximadamente sobre la altura del estado de Texas, ya iniciando la aproximación hacia Florida, se perdió control con la nave espacial. Y empezaron a llegar llamadas a la policía de emergencias diciendo que se estaban produciendo pequeñas explosiones en el aire y que estaban cayendo trozos de metal alrededor de un radio de varios cientos de kilómetros. El Columbia se desintegró justo al entrar en la atmósfera, indicando que a través de ese agujero que se había producido la desintegración, en este caso por temperatura, matando también a toda la tripulación. Es decir, tuvimos un accidente, este es menos conocido, pero está muy bien investigado. Fijaos aquí restos que cayeron por todo el sur de los Estados Unidos. Se hizo una recomposición casi completa de la nave, se pudo recuperar un 80% del material de la nave y se pudo investigar muy bien lo que sucedió. Digamos que había un agujero, ese agujero impedía la protección suficiente frente a la temperatura, se coló la temperatura muy alta dentro del ala, provocó la destrucción del ala, perder el control del avión y de nuevo desintegrarse en altura porque a tantísima velocidad no podía moverse en unos ángulos como los que se movió el transbordador espacial. Es decir, que en 2 misiones se perdieron más astronautas que en toda la historia de la astronáutica anteriormente. 14 astronautas, de golpe en 2 misiones. La pregunta es, ¿fueron los transbordadores un programa efectivo? Y aquí os dejo yo que opinéis un par de minutos antes de dar mi respuesta. ¿Qué opináis? Seguro que sí, porque de todos estos tipos de cosas que se invierte tanto, siempre se aprenden cosas, eso está claro. Y prueba de ello es que ha sido la línea que se ha optado últimamente, entonces entiendo que sí debe ser positivo el seguir esta línea. Efectivo, pero caro, muy caro. Desde luego, bueno, varias cosas de lo que habéis dicho. La primera, estoy totalmente de acuerdo. Casi toda la tecnología que se invierte aquí, hay este amigo mío que trabaja en el JPL, lo dice siempre, que por cada $1 invertido en astronáutica se recuperan 2 directamente, aunque sea simplemente en investigación y en patentes. ¿De acuerdo? En cuanto a la línea que comenta Santiago, es verdad que era una línea totalmente novedosa, pero si te fijas, hemos vuelto ahora a los lanzadores tradicionales, porque hemos estado utilizando los Soyuz rusos como lanzador típico para ir a la Estación Espacial Internacional. Sin embargo, sí que estoy de acuerdo que la próxima generación va a ser una mezcla entre los dos, es decir, entre los transbordadores y los cohetes tradicionales. ¿De acuerdo? Yo he hecho un poco este análisis. ¿Problemas que han tenido? ¿Iban a ser baratos, iban a ahorrar dinero? No. Como ha dicho Estrella, han sido carísimos. Es decir, un Ariane europeo puede lanzar 4 veces un satélite, o sea, 4 vuelos es más barato que un solo vuelo del transbordador espacial. Con lo cual, ya ahí pierde eficacia pues, para poner satélites en órbita. Sus motores eran enormemente complejos y sobre todo eso de que estuvieran fabricados por tantísimas empresas. Tenían poca rentabilidad frente a los lanzadores rusos o europeos. Altísimos riesgos al ser misiones tripuladas, 14 muertos. Y luego, diseño hecho a la inversa. Es decir, no se construyó el cohete y luego la nave, sino que se hizo la nave y luego se buscó el cohete que encajara para la nave. Lo cual tiene sus peligros. ¿De acuerdo? Tiene sus peligros. Casi toda la cohetería se ha construido siempre primero el cohete principal para ver qué podíamos lanzar con él. ¿De acuerdo? Y en el momento de lanzamiento era tecnología de los años 70, con lo cual era un pelín obsoleta. ¿De acuerdo? Ahora, ventajas, de ellas. Nuevos sistemas de lanzamiento y aterrizaje, nuevos materiales como esta cerámica, nuevos propulsores, tanto hipergólicos como de combustible sólido. Desarrollo de la informática más miniaturizada. Muchos de los aparatos electrónicos que tenemos en casa se deben al transbordador espacial. Mayor experiencia en vuelos orbitales largos y ver que el astronauta ya no es un superdotado físico, sino alguien bien entrenado, que cualquiera de nosotros, con un entrenamiento más o menos importante y sin tener alguna enfermedad, podría viajar al espacio. Me acabas de descartar lo de no tener ninguna enfermedad. Y yo ya decía, pues que me entrenen. La edad es importante, ¿no?
Sí, importante pero a favor por el tema de los tumores y esas cosas, ¿no? Sí, Todo, claro. Para viajes largos, ya lo sabéis. Sí. Todo, absolutamente todo. Oye, me vais a perdonar si lo demora un poquito. Me ha resultado súper interesante, Santiago. Me ha gustado mucho. Como todo para variar, pero... Cada viernes. Os tengo que dejar. No te preocupes. Ángeles y compañía. Os dejo, Bueno. que me tengo que ir. Adiós, Santi. Vale. Adiós. Adiós. Hasta luego. Muy bien. Os voy a compartir un par de, para acabar, algo, bibliografía un poco inversa, que es algún documental que os recomiendo que podáis ver. En este caso, sobre todo, el último vuelo del Challenger en los que tengáis Netflix. Creo que es un documental absolutamente imprescindible de ver y que genera un poco de... Primero, te cuenta toda la historia de los transbordadores, muy bien contada, mucho más de lo que os puedo contar yo. Y luego también se centra mucho en lo que sucedió con Thiokol, con los ingenieros y cómo realmente se empujó a que el Challenger volara y no voló. ¿Cómo lo buscamos? Mira, os lo voy a compartir aquí para que lo veáis también. Vale. Ahí que tengo todavía este... ¿Cómo salgo por aquí? Explosion. Bueno, pues aquí lo tenéis, es Challenger, el vuelo final, y es un documental, yo lo vi en el verano, cuando lo estrenó Netflix, y es absolutamente de lo mejor que he visto en documentales sobre NASA. Las personas que estuvieron allí, los ingenieros de Thiokol, de NASA, hablando con ellos, expresando lo que significó, un poco lo que hemos hablado antes, de que también hay que verlo desde el contexto de la situación y no solamente a posteriori. Por eso yo te decía un poco eso de que hay que tener cuidado con los juicios, pero evidentemente se cometió un error muy grave. Merece mucho la pena, ¿eh? Es muy recomendable. Challenger, vuelo final, es el título en español, está doblada al castellano, pero si la podéis ver en versión original, aunque sea subtitulada, merece mucho la pena por escuchar lo que se dice, las transmisiones, pues en el momento de la explosión, cuando se cierra, no saben muy bien qué ha pasado, y entonces en ese momento Fido, el control de Fido, que es el que se encarga del guiado, dice el vehículo ha explotado, ¿no? Y la cara que de repente se quedan todos en control de emisión cuando se dan cuenta de que el vehículo, y que evidentemente es muy poco probable que los astronautas hayan sobrevivido. También se explica que era inviable la opción de cualquier tipo de rescate, en el sentido de cuando el vehículo explota, se habían diseñado momentos de poder saltar en paracaídas, pero en ese momento la situación era inviable. Y luego también, referido, al igual que Challenger Final Flight, en este caso os recomiendo, aunque nos retrotraemos un poquito más atrás, a una producción de Disney, pero que está hecha para National Geographic, también muy interesante, que es Elegidos para la Gloria, que acaba de estrenar Disney Plus, y si tenéis National Americans love stories. Podéis verlo en el canal de National Geographic. This story ends with a climax in space, and it starts right here on Earth. Money, fame, immortality. People will feel like they know you. They'll want to be you. Astronauts. Astro meaning star, not Voyager. Nobody has ever seen anything like you men until now. Few things live forever in the soul of a country. You're heroes. John Glenn, Alan Shepard. We've got the best pilots in the United States. I know what you want, John. But it's almost like you're afraid of the competition. Protect your image.
don't have everything to lose. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que es Elegidos para la Gloria. Yo acabo de terminar la primera temporada, está en Disney Plus, pero también insisto en National Geographic. Si tenéis alguna pues de Movistar, Televisión o Vodafone, en National Geographic lo vais a encontrar. Este soy yo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora. No, es que había continuado sonando el vídeo. Y por último, la última recomendación que os doy es algo muy curioso, pero yo creo que os gustará, sobre todo a vosotras, que es un documental paralelo que se ha hecho a los 7 del Mercury, de Elegidos para la Gloria. Fue Mercury 13, los 13 Mercury, que fue el primer intento de tener 3 astronautas mujeres, que se hizo paralelo a la misión de los pilotos. No funcionó, primero porque tampoco fueron muy apoyadas, aunque se les permitió iniciar las maniobras de entrenamiento y demás que hacían los propios astronautas, y todas las pasaron, es decir, pasaron las pruebas, pero finalmente no voló ninguna mujer. De hecho, mujeres norteamericanas hubo que esperar mucho tiempo, hasta los años 80, para el primer vuelo de una mujer. Rusas antes, Valentina Tereskova voló en los años 60, pero norteamericanas muchísimo más, que es mi última recomendación por hoy. Mujeres al poder. Efectivamente. Why do you think there is a need for women in space? Well, it's the same thing as is there a need for men in space? And if we're going to send a human being into space, we should send the one most qualified. The space race, that was a huge event. The Russians were ahead of us. The United States needed to catch up. They called and said, "Do you want to be an astronaut?" I said, "Absolutely." This was a secret program. If we had failed, then women wouldn't continue to fly. I was raring to go. That's when NASA got wind of it. They did not want this program, pure and simple. There was, at that time, a lot of prejudice. Women astronauts. What a ridiculous idea. It was a good old boy network, and there was no such thing as a good old girl network. I want to be up there. That's part of me. I was going to keep on fighting. Let's make noise. T-3. I would have liked to have walked on the moon. 2. I could have walked on it. I could have kicked it out. I could have made dust. 1. Because I know the guys did. 0. I could have done anything they did. We started people thinking that, yes, women can do this. Someone has to start the fight to change the opinion. Someone has to lead the way. Y este era Mercury 13, que era un poco la última recomendación. Yo creo que son 3 documentales, bueno, son 2 documentales y una serie, porque la serie de Disney no es un documental, es una serie con actores que interpretan a los astronautas, a Glenn, a Shepard, a Scott, a todos los que estuvieron en el programa Mercury, pero estos dos son 2 documentales de Netflix que están muy bien. Netflix no solo son series, sino también películas. Sí, tiene muy buenos documentales y merecen muchísimo la pena, igual que HBO, igual que Disney Plus y evidentemente que Amazon Prime Video. Tenemos la suerte de tener esas plataformas y poder encontrar en ellas cantidad de material que ya os invito a que también vosotros mismos vayáis. Pero compartirlo. Es muy interesante si encontráis cosas, aunque penséis, yo ya lo he visto, pero vosotros compartirlo, que merece la pena. Podemos generar, oye, hemos encontrado esto, a lo mejor yo no lo he visto tampoco, o sea, que yo no lo he visto todo. No, es que es imposible, es que hay tantísimo material. Evidentemente es imposible. Es imposible, no hay tiempo. Y bueno, no nos va a quedar tiempo para la segunda parte de hoy. Lo vamos a dejar para el viernes que viene. Porque ¿qué era? Era un comentario sobre una noticia sobre agujeros negros y agujeros de gusano. Que necesitamos...
Necesitamos media hora por lo menos para esto y no tengo más tiempo. Lo siento mucho. Bueno. Vamos, hora y media ya. Creo que es suficiente. El próximo viernes esperaremos. El próximo viernes, de hecho ya está preparado toda la presentación, con lo cual no hay problema. De todas formas, Santiago, después de tanta tecnología como tiene esta gente, siguen contando votos. Yo es que hay algo que no me cuadra, ¿eh? Me lo preguntaba yo, digo, ¿esto cómo? Pero el problema no es que cuenten votos, es que los cuenta cada uno de una manera. De una manera y encima mal. 52 maneras de contar votos en cada estado. Madre mía, eso no pasa ni aquí. No, pues, luego nos quejamos nosotros de las comunidades autónomas. No, y tardan 3 días, por muchos millones que sean. Es inaudito, vamos. De todas maneras, creo que luego en cada uno de los estados o provincias o lo que sea, que yo ahí me hago mucho lío, hay un número determinado de representantes y les dan los números de votos que se han contado y luego ellos votan lo que les da la gana. Creo que pueden votar lo que quieran, no tienen por qué atenerse a los no tendrían por qué, pero nunca ha sucedido que no lo hagan así, también, es verdad. Lo único que se llevan, una diferencia con el sistema nuestro es que todos los votos electorales van al mismo candidato. Es decir, entonces, si yo gano por un voto, con que gane por un voto, me llevo todos los votos electorales. Vota mi gente. Es la diferencia con el sistema francés que tenemos nosotros, que es por eso hay tantos partidos políticos. Y sin embargo, allí que haya un tercer partido es imposible. Porque no tiene representatividad. Pues imagínate que cada uno quisiera quedarse ahí en la Casa Blanca, el 8 de diciembre. El 8 de diciembre se anunciará, se hará. Si luego al final esto, dar lecciones de democracia a un país que lleva 200 y pico años de democracia. Bueno, pero ¿sabes qué problema veo yo ahí? Que parece ser, yo por lo que me voy informando, parece ser que desde que han salido los resultados hasta que el nuevo presidente toma posesión de su puesto como presidente, pues ese tiempo le tiene el presidente saliente le tiene que ir pasando toda la información, que debe ser mucha, para que cuando él empiece a ejercer como tal, pues ya, pero eso no es una norma, es por cortesía. Eso se hace por cortesía, igual que se hace aquí. Pero insisto que yo, cuando veo mucha gente criticando el proceso democrático en Estados Unidos, yo siempre pienso, madre mía, nosotros que llevamos de democracia 4 días, dando elecciones y llevamos 2 años. ¿Saldrá beneficiada la astronáutica? Pues no lo sé. Es cierto que a Trump se le puede acusar de muchas cosas, pero ha metido mucho dinero en la NASA y ha dado un empujón muy importante a muchas misiones de NASA. Creo que te lo pregunté también el otro día. Pero... hay gente dentro del mundo de la astronáutica y de la astronomía, que sobre todo de la astronáutica en este caso, que ellos pensaban que les iba a venir mucho mejor 4 años más de Trump que el nuevo presidente, del cual no es que no vaya a poner, es que no saben lo que... A lo mejor llega y dice, no, yo mantengo todo esto de la NASA porque sí, ahí ya está. Pero también decíamos el otro día que tal como está la economía actualmente, a lo mejor la intención de Trump no se corresponde, o sea, no va acompañada del poder económico que van a tener con las caídas económicas que hay con esto del COVID. O sea que... Yo os recuerdo un poco que lo que hablamos cuando hablamos del Apolo, ¿os acordáis? Que os comentaba de que cuando el programa Apolo, el 4% del Producto Interior Bruto de los Estados Unidos se dedicó a la NASA, el 4%. Ahora mismo no llega al 0,5%. Y ir a la Luna otra vez o ir a Marte implica muchísima más inversión. Y no se está haciendo lo suficiente. Y sigo manteniendo mi apuesta. Los primeros que estarán en la Luna posiblemente antes del 2024 serán los chinos. Y de hecho... Os lo digo, una China. Actualmente es la única economía que crece, o sea que... Claro, os digo que será una China. Esa lo hubiera también acertado. Además del Cabo Calleja este. Bueno, os tengo que dejar, que se me hace un poco tarde. Sí. Un placer, como siempre. Ángeles, un placer también verte por aquí. Me ha pasado muy bien, grande. ¿Te ha gustado, Ángeles? Sí, que te me ha gustado mucho, sí. Me ha gustado mucho. Se me ha pasado en nada. Estamos contigo entonces. Muy interesante. Yo creo que sí. La próxima semana con los agujeros negros, ya verás. Ya verás. Totalmente. Bueno, os voy a dejar, que voy un poquito deprisa. Muchas gracias por todo. Venga. Cuidaros mucho.
Buen La fin de. manita de la mordida Fenomenal, totalmente fenomenal. Sí, sí. Genial. Perfecto. Vale. Chao. Hasta el viernes. Chao. Chao. Adiós. Chao. Chao.